Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que, sinceramente, nos tiene a todos un poco intrigados y emocionados. El título lo dice todo: separados, Hande y Kerem viven la noche en la misma ciudad. Sí, han oído bien. Dos de las personalidades más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin, separados pero, según los rumores y avistamientos, compartiendo el mismo espacio geográfico, la misma vibrante ciudad, en un momento en que sus vidas sentimentales parecían haber tomado caminos diferentes. Así que si son fanáticos de las series de la vida de los famosos, o simplemente disfrutan de una buena historia con un toque de misterio y romance, este vídeo es para ustedes. Antes de que nos adentremos en todos los detalles jugosos, les recuerdo lo importante que es para nosotros que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis, solo tienen que hacer clic en ese botoncito rojo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante. Así que vamos a ello. La noticia de la separación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin cayó como una bomba para muchos de sus seguidores. Después de cautivarnos en la pantalla con su química innegable en Love is in the Air, su relación en la vida real se convirtió en un cuento de hadas para innumerables fanáticos. Pero como suele suceder en el ajetreado mundo de la fama, las cosas tomaron un giro inesperado. Sin embargo, lo que ha encendido las alarmas y alimentado la especulación en las últimas semanas son los reportes y avistamientos que sugieren que, a pesar de su ruptura, ambos artistas se encuentran residiendo en la misma ciudad, Estambul. Imaginen la escena: la metrópolis turca, un crisol de culturas y un hervidero de actividad, donde dos estrellas que una vez compartieron un amor televisivo y real, ahora transitan sus vidas por caminos separados, pero, irónicamente, bajo el mismo cielo nocturno. ¿Qué significa esto? ¿Son meras coincidencias del destino? ¿Hay un intento de mantener una amistad cordial a pesar de la separación? ¿O acaso hay algo más que las miradas superficiales no pueden captar? Los detalles que han salido a la luz son fascinantes. Hemos visto informes de paparazzi, comentarios en redes sociales y hasta algunas anécdotas compartidas por personas del común que afirman haber visto a Hande en un café de moda en Nianta, mientras que poco después, o incluso el mismo día, Kerem ha sido visto paseando por las mismas calles o saliendo de algún evento en zonas cercanas. Es como si el universo estuviera jugando una broma cósmica, colocándolos en proximidad geográfica justo cuando se suponía que sus vidas debían bifurcarse por completo. Analicemos un poco el contexto. Hande Erçel, conocida por su belleza radiante y su talento actoral, ha continuado su exitosa carrera con nuevos proyectos televisivos y publicitarios. Se la ve enfocada, vibrante y disfrutando de su tiempo, a menudo compartiendo momentos con amigos y familiares en la bulliciosa Estambul. Por otro lado, Kerem Bürsin, el carismático actor con una energía contagiosa, también está inmerso en sus proyectos, explorando nuevas facetas de su carrera y manteniendo una conexión activa con su base de seguidores. Pero, ¿qué pasa cuando dos personas que han compartido tanto, que se han visto en sus momentos más vulnerables y felices, deciden seguir adelante por separado pero en el mismo escenario? Esto abre un abanico de posibilidades y, por supuesto, de interrogantes para sus seguidores más devotos. Podríamos pensar en la madurez y el respeto que implican dos personas que, a pesar de ya no estar juntas sentimentalmente, son capaces de coexistir en el mismo entorno sin dramas públicos. Quizás ambos entienden la importancia de mantener una cierta paz y normalidad en sus vidas profesionales y personales, y Estambul es el único lugar donde se sienten verdaderamente en casa. O tal vez, solo tal vez, haya una amistad latente. Muchas parejas después de una ruptura logran mantener una relación de amistad, y si su vínculo era tan fuerte como parecía, no sería descabellado pensar que aún conservan ese respeto y cariño mutuo que les permite cruzarse en el camino sin incomodidades. Imaginen que se encuentran en un evento benéfico, o en la inauguración de una nueva galería de arte. La posibilidad de un saludo cordial, un breve intercambio de palabras, es muy real. Y luego está la especulación más jugosa. Podría ser que ambos estén en la misma ciudad para poder tener la oportunidad de verse, quizás en secreto, o simplemente para no perder el contacto de forma definitiva. El corazón tiene razones que la razón no entiende y a veces, incluso después de que una relación termina, los sentimientos no desaparecen de la noche a la mañana.
La proximidad física puede ser un imán poderoso, una tentación que para algunos es difícil de resistir. Hemos visto en las redes sociales cómo algunos fanáticos han intentado rastrear sus movimientos, creando hilos de conversación y compartiendo supuestos avistamientos. Es el poder de la comunidad de fans, siempre atenta y apasionada. Y la verdad es que aunque intentemos ser racionales, hay algo inherentemente romántico en la idea de dos personas que se amaron, separadas pero no del todo desconectadas, navegando por la misma ciudad. Pensemos en las innumerables coincidencias que pueden surgir. Un café favorito en el mismo barrio, una ruta de entrenamiento similar, amigos en común que los invitan a los mismos eventos. Estambul es una ciudad enorme, pero también es un circuito social relativamente conectado para las figuras públicas. Es fácil imaginar que sus caminos se crucen de forma natural. Lo que sí es cierto es que esta situación ha reavivado la llama de la esperanza en muchos de sus seguidores, aquellos que nunca dejaron de creer en la magia de Hande y Kerem juntos. Para ellos, el hecho de que vivan en la misma ciudad es una señal, una pequeña luz de que quizás el futuro aún les reserve algo. Y aunque no tengamos confirmación oficial de nada, la especulación en sí misma es entretenimiento. Es importante recordar, sin embargo, que detrás de los titulares y los rumores, hay dos personas reales con sus propias vidas y sus propias decisiones. Su privacidad es valiosa, y aunque nos encanta seguir sus pasos, debemos respetar sus elecciones. Lo que sí podemos admirar es la forma en que ambos continúan prosperando en sus carreras, demostrando resiliencia y profesionalismo. La noche en Estambul es mágica, llena de luces, sonidos y un aura de misterio. Imaginen a Hande y Kerem, cada uno disfrutando de esa noche a su manera, quizás pensando en el pasado, en el presente o en lo que el futuro les depare. La idea de que sus caminos puedan cruzarse, aunque sea por un instante en medio de esa vastedad urbana, es lo que alimenta esta historia. ¿Qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que las vidas de las celebridades a menudo nos ofrecen más drama e intriga que muchas series de televisión. En segundo lugar, que la separación no siempre significa un adiós definitivo y que la amistad, o incluso una conexión residual, puede perdurar. Y en tercer lugar, que Estambul, esa ciudad que ha sido testigo de tantas historias de amor y desamor en la ficción, parece estar jugando un papel activo en la vida real de Hande y Kerem. Es un recordatorio de que, a pesar de la distancia física que puedan haber querido establecer, las vidas de las personas están intrínsecamente conectadas, especialmente cuando han compartido una historia tan significativa. La energía de la ciudad, la rutina de la vida diaria, los eventos sociales, todo contribuye a la posibilidad de que sus caminos se crucen, ya sea por casualidad o por designio. Y así, mientras los paparazzi siguen a la caza de cualquier indicio y los fanáticos debaten fervientemente en las redes sociales, la realidad es que Hande y Kerem están, en este momento, viviendo la noche en la misma ciudad. Un pensamiento que, sin duda, seguirá alimentando la imaginación de muchos. En resumen, hemos explorado la fascinante coincidencia de que Hande Erçel y Kerem Bürsin, a pesar de su separación, se encuentren residiendo en la misma ciudad, Estambul. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y las posibles interpretaciones de esta situación, desde la madurez y la amistad hasta la posibilidad de una conexión residual. Hemos reflexionado sobre el poder de la especulación en el mundo de los fans y la magia inherente de Estambul como telón de fondo para sus vidas. Ha sido un placer sumergirnos en este tema intrigante con todos ustedes. Gracias de corazón por acompañarnos en este vídeo y por dedicar su tiempo a escuchar nuestras ideas y análisis. Esperamos que lo hayan encontrado tan entretenido e informativo como nosotros. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes sobre Hande y Kerem viviendo en la misma ciudad? ¿Creen que es una coincidencia, una amistad, o algo más? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leer sus pensamientos y las teorías que surgen. Su participación es lo que hace que nuestra comunidad sea tan especial. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle a me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Active la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. De nuevo, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.